días a todos. Un martes más vamos a tener una sesión técnica y en este caso fruto de trabajo de vigilancia epidemiológica que se hace en el Centro Gallego para el Control y Prevención de Enfermedades de la Dirección General de Salud Pública. En concreto vamos a hablar de la situación de la tosferina en Galicia y nos acompaña Nuria Suárez Gaiche, que es facultativa especialista en medicina preventiva y salud pública y trabaja pues, desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Cuando quieras. Vale, pues la tosferina es una enfermedad que está producida por una bacteria, Bordetella pertussis, cuyo principal factor de patogenicidad es la presencia de una toxina, la toxina pertussis. Existen otras tres bacterias dentro del género Bordetella que también pueden producir enfermedades en humanos. Dentro de ellas la más importante es la parapertussis, que produce un cuadro clínico similar a la tosferina pero más leve, y no es infrecuente que haya coinfecciones de pertussis y parapertussis. Se cree que el único reservorio de la Bordetella pertussis es el ser humano, pero sí que se ha aislado parapertussis en ganado ovino. Vale, el cuadro clínico de la tosferina comienza de una manera aguda, abrupta, con una fase catarral que es indistinguible de otras infecciones respiratorias, que cursa con una tos irritativa que puede durar de 1 a 2 semanas. Y esto evoluciona a una tos paroxística, una tos espasmódica con accesos incontrolable que puede durar 2 a 6 semanas y que se suele acompañar de un ruido inspiratorio, un estridor y vómitos. En el caso de adolescentes y adultos, la tos prolongada es el síntoma más frecuente. Pero el grupo más vulnerable serían los lactantes y los menores de 1 año, que no tienen su calendario vacunal completo o cuyas madres no se vacunaron durante el embarazo. La complicación más frecuente es la neumonía, pero en lactantes puede producirse convulsiones, encefalitis e incluso la muerte. El modo de transmisión de esta enfermedad es por un contacto directo con secreciones respiratorias o a través de gotitas de la saliva, y el periodo de incubación es de 9 a 10 días, con un intervalo máximo de 6 a 20. La tosferina es una enfermedad muy contagiosa. De hecho, en contactos no inmunes dentro del hogar, la tasa de ataque puede llegar al 90%. Y las personas son contagiosas desde el comienzo de la fase catarral hasta aproximadamente 21 días desde el inicio de síntomas, aunque este periodo se puede acortar a 5 días en caso de empezar con un tratamiento antibiótico eficaz. La tosferina es una enfermedad prevenible mediante vacunación que se encuentra dentro del calendario de inmunización a lo largo de toda la vida. Forma parte de la vacuna hexavalente que se administra a los niños de 2, 4 y 11 meses, y posteriormente se pone un recuerdo a los 6 años de difteria, tétanos y tosferina. Y también está incluida la vacunación en el embarazo a partir de las 27 semanas. Si observamos las coberturas de vacunación en Galicia, vemos que la cobertura de la hexavalente, las 2 primeras dosis a los 2 y 4 meses, está en torno al 100% desde hace muchos años, y sin embargo, bueno, la del recuerdo a los 11 meses y la del recuerdo de 6 años, en estos últimos años está en torno a un 95%. La vacunación en el embarazo sí que, aunque ha aumentado a lo largo de los años, pues todavía no hemos alcanzado ese 90% de cobertura. Hay que tener en cuenta que ni la vacuna ni la enfermedad natural confieren inmunidad duradera. Se estima que la inmunidad conferida adquirida tras haber pasado la enfermedad dura entre 3,5 y 15 años, y la inmunidad mediante vacuna entre 5,5 y 7. Por tanto, sí que sabemos que esa dosis que se pone a los 6 años, su protección se debilita con el tiempo, pero lo que sí que es importante es que sabemos que previene de una enfermedad grave. Además, los anticuerpos maternos atraviesan la placenta, y esto es la causa de que se vacune a las mujeres durante el embarazo para proteger al recién nacido y al lactante. La tosferina tiene una amplia distribución mundial, independientemente de los porcentajes de las coberturas de vacunación, como podemos ver en estos datos de la OMS del último año disponibles, 2023. Y centrándonos en Europa, vemos que desde el año 2016 el número de casos de tosferina han ido descendiendo con el tiempo, y este descenso se vio acelerado durante los años de la pandemia, ¿no? Del 20 al 22.
En España, la tosferina empezó a aumentar a partir del 2010, se hizo un pico en el año 2015 y desde entonces pues, ha ido disminuyendo también eso, bajando el número de casos mucho en los años pandémicos. En cuanto a la vigilancia de la tosferina en Galicia, básicamente existen tres fuentes de captación de datos. Por un lado, se captamos resultados de los laboratorios de microbiología, las tres pruebas que tenemos frente a tosferina, cultivos, aislamiento de la bacteria, PCR y serología. Además, también se captan los episodios codificados en atención primaria con el código R71, con el código CIAP, y además también recibimos pues, notificación de casos desde la atención hospitalaria en pacientes ingresados o que acuden a los servicios de urgencias, y todo esto forma parte pues, de ese sistema de notificación obligatoria de enfermedades. Si nos vamos al histórico de evolución de la tosferina en Galicia, vemos que en la segunda parte de la década de los años 80 los casos empezaron a disminuir abruptamente y estas incidencias se estabilizaron en torno al año 93 en un caso, o sea, menos de un caso por 100.000 habitantes. Hasta que en el año 2011 observamos un aumento que también hizo pico en el año 2015 y que fue disminuyendo los años siguientes. Pero hay que estudiar con cautela este aumento porque en el año 2011 la PCR se incorporó a los catálogos de los laboratorios de micro y además hubo en el año 2012 una modificación en ese sistema de notificación de enfermedades que hizo que empezásemos a captar automáticamente resultados de micro y resultados de primaria. Una evolución que vemos a lo largo de estos últimos años perdón, es que los casos en menores de un año han ido disminuyendo. Pasamos que en los años 2010 a 2017 pues era la mitad o incluso un poquito más, y en estos últimos años pues observamos que los casos en menores de un año han disminuido notablemente. Bien, cuando nos encontramos con un caso sospechoso, que sería un caso que cumple, o sea, con clínica compatible o confirmado, un caso con un resultado microbiológico positivo, es importante identificar los contactos estrechos de este caso, que básicamente vendrían a ser convivientes o similares que haya podido contactar con el caso en los 21 días previos al inicio de síntomas, y tenemos que evaluar si estos contactos pertenecen a un grupo prioritario, que serían aquellas personas que básicamente con riesgo de transmitir a individuos vulnerables. Los individuos vulnerables son los niños menores de un año que no están completamente vacunados. Y las personas con riesgo de transmitir la infección a estos vulnerables serían las embarazadas de más de 32 semanas, los trabajadores hospitalarios de unidades como neonatos o obstetricia y las personas que de manera regular estén en contacto estrecho prolongado, ¿no? Que serían pues, las personas trabajadoras de guarderías o escuelas infantiles. Si nos encontramos con uno de estos contactos estrechos en grupos prioritarios, deberíamos plantearnos administrar quimioprofilaxis. En la página web, nuestra página web de la DXST, en un BENRAS, tenemos una tablita con los antibióticos que estarían indicados en la quimioprofilaxis, que básicamente son los mismos que en el tratamiento de los casos. En adultos, acitromicina, 500 miligramos 3 días, o sea, una vez al día una vez al día 3 días, sería la primera acción. En menores de un mes se prefiere la eritromicina y en embarazadas eritromicina. Luego tendríamos que valorar, vacunar a estas personas que hemos indicado quimioprofilaxis e indicarles que vigilen síntomas, porque si en algún momento empiezan con síntomas compatibles, pues ya pasarían a ser un caso. Es muy importante que los casos se excluyan de ámbitos en los que existan individuos vulnerables, o sea, esas unidades hospitalarias que comentamos, o guarderías o escuelas infantiles durante el periodo que son contagiosos, ¿no? Esos 21 días desde el inicio de síntomas o 5 si se inicia tratamiento. Y que en este tiempo pues, utilicen máscara quirúrgica. También es indicado recoger muestras. Los tres tipos de pruebas frente a tosferina tienen unas semanas en las que su rendimiento es mayor. El cultivo debe recogerse las 2 primeras semanas tras el inicio de la tos. La PCR, que a día de hoy es la técnica que más se está utilizando, también lo ideal es esas 2 semanas, pero podría extenderse hasta las 4. Y en la serología, como lo que estamos midiendo es IgG, pues habría que recogerla a partir de las 2 semanas tras el comienzo de la tos.
En los casos hay que iniciar un tratamiento antibiótico lo antes posible, actualizar su calendario de vacunación si procede, y en caso de que la persona, o sea, el caso, acuda o trabaje en un ámbito que pueda contactar con individuos vulnerables, sería recomendable avisar al SAEG, al Servicio de Alertas Epidemiológicas de Galicia, para que valore alguna actuación. Bien, ¿qué pasó en el año 2024? En prensa empezaron a salir un montón de noticias, ¿no?, de que estaba habiendo un aumento de tosferina en todo el mundo y, bueno, particularmente en nuestro caso, en España y en Galicia. Y es cierto, el ECDC detectó ya en la segunda parte del año 2023 un aumento de los casos que se mantuvo en los primeros meses del año 2024. Y si nos vamos a la incidencia de casos de tosferina en Galicia que vimos antes, sí que observamos que en este año, estos son datos acumulados este año hasta el 1 de diciembre de 2024, o sea, hasta la cuatrisemana 12, vemos que sí que la incidencia este año se ha disparado. Cuando representamos esta incidencia por semanas epidemiológicas, vemos que a partir de la semana 49, que corresponde del año 2023, más o menos principios de diciembre, sí que empezaron a aumentar los casos de tosferina, alcanzando un pico en la semana 11, que esto vendría a ser sobre marzo, y posteriormente ya disminuyendo progresivamente. Hay que comentar que estos datos no son definitivos porque en estas últimas semanas podríamos recibir casos con una fecha de inicio de síntomas de semanas anteriores. Pero bueno, sí que parece que en estas últimas semanas ya hemos vuelto a una incidencia baja basal de tosferina. Si estudiamos los casos e incidencias por grupos de edad, aquí tenemos los acumulados este año en 2024 y los valores máximos del periodo anterior, 2018-2023, vemos que sí que la incidencia en este año y los casos se han aumentado notablemente. Las mayores incidencias las detectamos en menores de un año, particularmente de 4 a 11 meses, pero si nos vamos al grupo de edad que más ha incrementado sus casos este año frente al periodo anterior, sería el grupo de 5 a 14 años, que prácticamente multiplicó por 30 el número de casos respecto a este año respecto al periodo anterior. Esto también lo podemos ver aquí, este cambio en los grupos de edad. En el año 2017 los menores de un año superaban el 30% de los casos y esto fue disminuyendo a lo largo de estos años. Aquí no se encuentran los casos pandémicos porque el número es muy bajo y probablemente poco representativo. Y vemos que se ha producido eso, un aumento muy considerable de los casos en 5 a 9 años y 10 a 14. En cuanto a la incidencia por áreas sanitarias, vemos que las áreas sanitarias de Coruña, Santiago, Lugo y Ourense tienen unas incidencias bastante similares. En el área sanitaria de Pontevedra nos encontramos una incidencia un poco mayor, que aún es más mayor en el área sanitaria de Vigo, pero llama la atención la área sanitaria de Ferrol con una incidencia muy elevada. También comentar que en años anteriores apenas se declaraban brotes de tosferina y sobre todo alguno familiar, y este año sí que se han declarado 4 brotes en instituciones educativas de Ferrol y 4 brotes en instituciones también educativas de Vigo. Si nos vamos al porcentaje de hospitalización por grupo de edad, un poco como medida de la gravedad, ¿no?, que podría tener la tosferina, vemos que este año, aunque ha habido más casos, el porcentaje de hospitalización es inferior a años previos, incluso en el grupo de menos de un año, ¿no?, en el que solo un 22% de los niños menores de un año ingresaron. Vale, ¿cuál podría ser una explicación de este aumento de tosferina que hemos observado este año? Bueno, pues por un lado podría deberse al comportamiento natural de la enfermedad, que hace ciclos periódicos cada 3-5 años. También es cierto que en los años pandémicos pues hubo una menor circulación de la tosferina por las medidas que se implantaron frente a la COVID y esto ha hecho que aumentara pues, la población susceptible. Además, es cierto que cada vez existe una mayor disponibilidad de pruebas PCR, incluso la Bordetella forma parte de paneles múltiples de PCR con otros patógenos respiratorios. También otra cosa es que este año, con estas noticias que empezó a haber de aumento de casos de tosferina, pueden haber hecho que los clínicos pues,
presenten una mayor concienciación, o sea, una elevada sospecha clínica frente a esta enfermedad y además haya tenido lugar una búsqueda activa de casos en los brotes. Y esto podría explicar un poco esa incidencia tan elevada que hemos visto en áreas como Ferrol. Además, también se está estudiando cambios genéticos y de expresión en factores de virulencia de las cepas de Bordetella circulantes, pero es cierto que no se ha observado cambios significativos en la efectividad de las vacunas. Entonces, como conclusiones, pues la vacunación es la mejor estrategia de prevención y debemos reforzar esa vacunación en el embarazo, que vemos que no acaba de conseguir una cobertura ideal. Es importante que los casos sean excluidos de esos ámbitos de individuos vulnerables y que inicien tratamiento lo antes posible. También es importante las medidas higiénicas, lavado de manos, etiqueta respiratoria y una buena ventilación. No debemos olvidarnos de identificar los contactos estrechos susceptibles para poder actuar sobre ellos. Y hay que tener en cuenta que en situaciones de alta circulación, como ha podido ser este año, todos los esfuerzos deben dirigirse a la prevención de hospitalizaciones y muertes en menores de un año, pues reforzando la vacunación en estos grupos de edad y durante el embarazo. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Nuria. Muy bien ajustado el tiempo. Pues nada más, pues emplazo al martes que viene, que es la última sesión del año y donde se tratarán un atlas de lesiones anatomopatológicas para su uso en mataderos, ¿no? Que es un proyecto de colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela. Pues nada más, gracias.